Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. En esta ocasión permítanme primero comenzar por divertirme un rato, aunque después retomaremos, como es costumbre, la seriedad que nos caracteriza para abordar estos temas que nos interesan a todos de cara al 2024. No puedo más que evitar moverme a la risa la forma en que se ha conducido la oposición en esta etapa en la que están tratando de seleccionar un candidato a la presidencia de la República. Para empezar, el hecho de que se hayan conformado tres fuerzas políticas en un solo frente, tan disímbolas, tan distintas, tan confrontadas, tan diametralmente opuestas en ideología, en principios, en bases, en objetivos, ya es de por sí una aberración y, por no decir que mueve al dramatismo, mueve a la risa. Yo prefiero reír que irme a lo dramático que resulta la pérdida de identidad de cada uno de esos tres partidos. Me refiero al de la Revolución Democrática, de izquierda, sedicente de izquierda, al de extrema derecha, que es el Partido Acción Nacional, con sus moderados y sus extremistas, que son el Yunque, y que son mochos, y que son muy defensores de la familia y de una clase social privilegiada que no quiere ver cambiados los principios que han regido, o que rigieron por lo menos durante los primeros años del siglo pasado, en general durante todo el porfiriato, en donde una clase social mandataba y los demás eran trabajadores de raya. Y por la otra parte, el partido que durante más de 70 años gobernó al país, el Revolucionario Institucional, emanado precisamente de un movimiento social que pretendía derrocar esa dictadura, la de Porfirio Díaz, para ofrecerle justicia social al pueblo de México. Estas tres fuerzas tan disímbolas, tan contrastantes, unidas en un solo frente, quiero creer que también en un solo programa que se está construyendo ahora mismo, no entiendo cómo van a poder coincidir en un solo proyecto de nación ellos solos, siendo tan disímbolos, y sin embargo lo aceptan. Quiero advertir que ahí hay algo más de fondo. Naturalmente, los privilegios de los que gozaron tanto el PRI, con más de 70 años de gobierno, el PAN con 2 sexenios, aunque previamente ya habían gozado de las mieles del triunfo obsequiado por Carlos Salinas de Gortari para legitimar su presidencia de la República y su fraude en el 88, empezaron a cogobernar. Y el PRD, que pues de alguna manera ha ganado posiciones no propiamente ni por los chuchos ni por el perredismo mismo, sino por la figura de Andrés Manuel López Obrador en su momento, pero inicialmente por la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Los tres partidos han gozado de las mieles del poder y me parece que ahora lo que los une no es precisamente un proyecto de nación en común, porque nada tienen de común esos partidos. No los une tampoco el afán de rescatar a la sociedad y llevarlo a mejores situaciones de desarrollo económico, social, cultural, de bienestar. No los une nada de eso. Entonces, ¿qué es? La ambición por el poder. Los unos por no perder aquello que aún conservan, porque hay que reconocer que a final de cuentas, tanto el PRI como el PAN aún conservan incrustados en distintos órganos de gobierno a sus incondicionales, baste ver al Poder Judicial, el órgano electoral, en fin, los organismos independientes. Los une la necesidad de no perder o de recuperar incluso todo aquello que algún día tuvieron. Les decía que todo esto me mueve a la risa porque, para empezar, quien secuestra a los tres partidos los convence de aliarse y de conformar un frente común en contra de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T, de Morena, y recuperar el poder. No solo es lo económico, el factor humano que intervino ahí para unirlos
fue un empresario llamado Claudio X González, que a su vez pues es la cara visible de ese poder fáctico que representan los potentados en este país y que evidentemente no quieren a Andrés Manuel López Obrador. Ni quieren que sigan los proyectos que ha emprendido, no quieren que les cobren impuestos, no quieren ponerse a trabajar de una vez por todas, en lugar de seguir viviendo del erario, de concesiones fantasmas o mal otorgadas, de negocios turbios, de contratos que luego no se cumplen y sin embargo el gobierno les desembolsa una gran cantidad de dinero. Quieren naturalmente que si se equivocan o quieren hacer un nuevo negocio, pues a final de cuentas ahí estará el Fobaproa, un nuevo Fobaproa, para rescatarlos a ellos y no a la sociedad mexicana. Y nada de eso lo va a hacer ni Morena, ni Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que tuvimos pandemia, no lo hizo, ni se endeudó, ni los apoyó. No al menos en la forma gratuita, incondicional, discrecional que ellos esperaban. Me mueve a la risa, por no decir al llanto. Ya les dije, prefiero reír que llorar por esta circunstancia. Me mueve a la risa porque en el proceso de selección de un candidato fuerte que pudiera hacerle contrapeso primero al presidente y eventualmente ser un candidato competitivo que convenciera a la sociedad, primero de que este régimen está mal, que es autoritario, dictatorial, y después arrastrar masas a su favor para poder arrebatarle el poder a esta cuarta transformación, pues lo veo muy lejos. Se reunieron no solo Mexicanos contra la Corrupción, detrás del cual está Claudio X González, pero también los pseudointelectuales que siempre vivieron de los privilegios del régimen, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, etcétera, etcétera, y convencieron a los partidos de unirse porque solo unidos podían sacar ahora a Morena de los pinos, como se decía en tiempos de Fox con el PRI, ahora de Palacio Nacional. Ya el solo hecho de entremezclar estas tres corrientes ideológicas tan distintas, tan discordantes, tan contrarias incluso. Recordemos que el Partido Acción Nacional nació en 1939 para oponerse al gobierno populista y de masas que había creado Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, y para oponerse a esas reformas sociales y a ese apoyo popular que él estaba ofreciendo con el reparto agrario, etcétera, quitándole a la iglesia lo mismo que a los grandes hacendados tierras para otorgársela a los campesinos. No quiere nada de eso. El Partido Acción Nacional surgió para oponerse a todo ello. El PRI, emanado de la revolución, Lázaro Cárdenas en el poder, pues empieza a reivindicar la lucha que significó tanta muerte, la interrupción del orden constitucional e institucional en el país durante largos años hasta recuperarlo en el 29 del siglo pasado, y que pues está en choque, y lo estuvo y lo sigue estando con el Partido Acción Nacional. No había manera, y sin embargo tanto los pseudointelectuales como los empresarios, en aras de una ambición común de no perder lo logrado y de recuperar todos los privilegios y aumentarlos, se unieron. Consiguieron el milagro de la unión de objetivos y de proyectos tan y símbolos tan distintos. En este proceso de selección de candidato primero, me parece que antes de abordar ese tema, déjenme ir un poquito atrás, porque no puedo pasar por alto el hecho de que en primera instancia la intención tanto de los partidos políticos unidos en coalición, no precisamente para una contienda electoral como sí lo fue en el 2003 la intermedia, pero ya previamente, ya
consolidado ese bloque opositor, lo primero que hicieron fue tratar de desprestigiar al presidente de la República, llamándole dictador, que México se iba a convertir en Venezuela o en una Cuba, que tendríamos un régimen dictatorial, autoritario, represor, que cancela las libertades, la de expresión, la de libre voto, que incluso ahora con los libros de texto gratuitos quiere volver comunistas a nuestros hijos, que es un nuevo virus cuando ya el comunismo ni existe. En fin, la propia Rusia se ha transformado tanto que no quedan muchos visos salvo el autoritarismo y el gobierno de un mandatario fuerte, pero el comunismo como tal ya no existe. En fin, empezaron a despotricar contra el gobierno, acusándolo de todo, de autoritario, represor incluso, de persecutor de periodistas, etcétera, cuando yo no he visto que bajo este régimen y por culpa del régimen algún periodista haya perdido la vida. Eso no ha ocurrido. Durante la primera etapa fue el tratar de desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De cara a los proyectos que emprendió el mandatario, el nuevo aeropuerto, el Tren Maya, el otro tren que comunicará ambas costas de la República, Mexicanos contra la Corrupción y los empresarios consolidaron este cuerpo estratégico conformado por incluso exministros de la Corte, abogados de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que bueno, que la UNAM también tiene su historia, de la que hablaremos en otra ocasión, para oponerse simplemente porque sí, descalificando los proyectos. En algunas ocasiones se volvieron ecologistas para combatir el Tren Maya, se erigieron en sabios de la aviación para oponerse al nuevo aeropuerto. En fin, cada obra, cada proyecto del presidente ha sido boicoteado. Ese gabinete de litigio estratégico que tiene Mexicanos contra la Corrupción, ya les dije, conformado por exministros de la Corte, integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre muchos otros abogados, han interpuesto una y otra vez amparos sin tener éxito, porque a final de cuentas bastó que el presidente decretara que estas eran obras de seguridad nacional y se acabó, se llevaron a cabo, se están llevando a cabo. El aeropuerto ya está listo, el Tren Maya le falta muy poco, la nueva refinería también es cuestión de algunos meses para que empiece a producir gasolina, y no han podido frenarlo. Siguiente estrategia. Bueno, se presentaron las elecciones intermedias. No le fue todo lo bien que esperaba Morena, particularmente en la capital de la República, en la Ciudad de México. La soberbia, el descuido de Claudia Sheinbaum o la operación política del ex senador o senador con licencia, ahora aspirante a la presidencia de la República con muy pocas posibilidades, Ricardo Monreal. La operación política suya propició que Morena diese un retroceso bárbaro en la Ciudad de México, colocándonos personajes como Sandra Cuevas que, insisto, mueven más a la risa por no llorar, con gobiernos de verdad nefastos, caprichosos, de ocurrencias. Eso sí son gobiernos de ocurrencia, improvisados, y que no tienen a dónde ir, y que no tienen futuro tampoco, por lo menos porque quienes habitan las demarcaciones que la oposición ganó, muy particularmente en alianza PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México, pues ya se dieron cuenta que no va por ahí la cosa. Los cárteles inmobiliarios, los caprichos de Sandra Cuevas, en fin, creo que ya
Espero yo, por lo menos, que hayan aprendido la lección con un Gabriel Cuadri que detesta a los estados pobres del país, cuando si esos estados quisieran independizarse serían Dubái, por ejemplo, no vamos lejos, Tabasco, con el petróleo que tiene, Campeche en su momento, con el petróleo que tenía, o que puede tener todavía, si se independizan, pues dejan al país sin recursos, así de sencillo, porque todavía nuestra economía está muy anclada a los ingresos petroleros. Pero Gabriel Cuadri, ese experto, ecologista y científico, cree que deshaciéndonos de ellos, de la riqueza nacional, podemos marchar mejor como nación. Ya los vieron, ¿no? Ya pueden juzgar si efectivamente acertaron en su voto y si se los van a refrendar. Para nuestra fortuna, por violencia política de género y por agresiones directas contra la comunidad lésbico-gay, Gabriel Cuadri no podrá participar en las elecciones. Así es que ya nos libramos de él. Pero por otra parte, en la construcción, decía yo, de candidaturas, en el resto del país no le fue bien a la oposición. En las elecciones intermedias, Morena avanzó en algunas gubernaturas, se hizo del poder en algunas gubernaturas, y por tanto, aunque Marco Cortés y Alito Moreno salieran, y Chucho Zambrano, salieran a decir que a pesar de lo que perdieron, pues no les fue tan mal porque no fue goliza, pero en fin, consuelo pues. Dijeron que no les fue tan mal, pero en el resto del país Morena siguió avanzando y extendiendo sus redes. Y les decía yo, en la construcción de candidato, ahora ya, para el 2024, mueve mucho a risa los bandazos que han dado. No solo para la selección de candidatos, sino a los que han intentado perfilar para que sean un contrapeso para el presidente y alguien que arrastre masas para convencer a la sociedad de que ellos son los buenos. La primera de ellas fue Lili Téllez, periodista, estridente, grosera, tira la piedra, esconde la mano, y cuando le van a responder simplemente suelta la basura que tiene que decir en el Senado de la República y no espera la respuesta, se va. No debate, no tiene herramientas para hacerlo. La bajaron muy pronto de la contienda, muy pronto. Se vislumbraba que a lo mejor podía ser independiente, puesto que, dado quien asesoraba su campaña o su pre-campaña y su actuar en el Senado y como posible candidata presidencial, era Roberto Gil Suárez, secretario particular de Felipe Calderón, muy cercano al calderonismo, uña y mugre, pues se presumía que podía llegar lejos. El propio Vicente Fox le dio el banderazo, el espaldarazo, y sin embargo no, ya vimos que no llegó muy lejos. Y en esta alianza se combinó entre PRI, PAN, PRD, que los candidatos para el Estado de México y otra entidad los iba a poner el PRI y que a cambio les dejaría poner candidato presidencial a los de Acción Nacional. El resultado en el Estado de México fue devastador, con todo y los movimientos que hicieron para no perder tan feo. Fue devastador, se impuso Morena y ya no hay bastiones importantes para el PRI. El Estado de México, por la concentración de la industria y la riqueza que genera esa industria, pero por sobre todo a nivel electoral, porque concentra uno de los padrones más amplios que tiene el país de votantes. No les fue bien. Siguiendo con la construcción de un proyecto para 2024, le han cambiado tantas veces de nombre a esa alianza que ya, la verdad yo a estas alturas ya ni me acuerdo cómo se llama. Da lo mismo. No ha pegado. Tratan de perfilar a Xóchitl Gálvez, que tiene un mar de corrupción a sus espaldas,
la inflan, le pagan una campaña en todos los medios y sin embargo, debido a que la balconean con todos esos negocios para favorecer a sus empresas, se va desinflando. En términos reales, pues nunca se infló, porque a Xochitl, que no ha recorrido ni el país, pues no la conocen más que en el Distrito Federal. Entonces, se le llamaban así, todavía no me acostumbro a llamarle Ciudad de México, tantos años viviendo, siendo oriundo de allá, y ahora Ciudad de México. No la conocían en el resto del país, no la conocen. Por si fuera poco, sus ocurrencias, sus desatinos, en fin. Y por ahí Santiago Krill, otro que también mueve a la risa porque se dice discriminado a la inversa por ser güerito, lo mismo que Enrique de la Madrid. Son de las cosas que a mí me mueven a la risa. Y haciendo sus dramas, llorando, tratando de llamar la atención del presidente, y lo mismo que Xochitl, plantándose ahí, exigiendo su derecho de réplica por algo que dice que no dijo, pero que las grabaciones demuestran que sí dijo, que había que retirarle los apoyos a los pobres, y que ahora que José Ángel Gurría, el padre del Fobaproa, le está construyendo el proyecto de país para su candidatura presidencial, pues ya dejó en claro que efectivamente no recursos para los pobres muy focalizados, y esos vamos a ver si pasan el requisito. Y la serie de contradicciones en las que sale: un día es indígena, otro día es fifí, otro día es una potentada empresaria, otro día dice no, pues es que hay que pagar seguro social, los trabajadores, los materiales en mi empresa, y pues queda muy poquito de ganancia. Realmente ni soy millonaria, ni soy tan buena, ni tan rica. En fin, por si fuera poco, en este proceso que construyeron en la oposición Claudio X, Mexicanos contra la Corrupción, los empresarios, los pseudointelectuales, en este proceso de reglas para seleccionar candidato presidencial de la oposición, también se metieron en un brete. Quisieron llamar a otros intelectuales, pseudointelectuales, para que normaran el proceso. Intentaron hacer un mini instituto nacional electoral para normar su proceso interno, no pudieron. Los mismos convocados fueron los primeros en renunciar porque dijeron, bueno, pues es que no nos van a dejar operar como debiera ser para seleccionar un candidato, porque de antemano ya lo tienen previsto. Todos renunciaron. Y eventualmente, pues de todos modos siguieron adelante y trataron de obtener su candidato. De tantos que había, bueno, gente innombrable como Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, que está refugiado en Estados Unidos gracias a su doble nacionalidad, pretendiendo ser presidente de la República, y ahora forma parte de la construcción de este proyecto de nación en el área de seguridad pública, cuando él estaba, se presume, coludido con el narcotráfico y la delincuencia en Tamaulipas. Pues no, ¿qué les tengo yo que contar tanto a los tamaulipecos como al resto del país sobre ello? Si lo hemos visto y allá lo han padecido. De ese tipo de acciones son las que a mí me mueven particularmente a la risa. Santiago Krill llorando, tratando de llamar la atención del presidente, Xochitl Gálvez encadenándose a la silla principal del viejo Senado de la República, vestida de dinosaurio. Enrique de la Madrid, que adopta un pobre, ¿no? Que cada uno de nosotros adoptemos un pobre, y así México será un país mejor. Pues ¿quién me adopta a mí? Digo, yo sé que nadie, pero bueno, tampoco estoy en oferta. En fin, pero es divertidísimo, muy particularmente porque ahora que se han decantado en este proceso que creó la oposición para seleccionar candidato a la presidencia de la República, protestan dos impresentables, porque sí les vieron la cara y sí se los llevaron al baile.
Silvano Aureoles, que fue gobernador de Michoacán y a quien también se le vincula con el narco y se le acusa de desviar algunos recursos para latinos, por ejemplo, con Carlos Loret y Broso, y el otro, Miguel Ángel Mancera, ex titular del poder aquí en la Ciudad de México, impresentable también, gris, enano, triste trayectoria, peleado con quien lo puso en el poder, que fue Marcelo Ebrard, subordinado a Enrique Peña Nieto, en fin. Lo que sí es cierto es que les vieron la cara a los dos, y sobre todo la actitud de uno de los chuchos, el que lidera el partido de la Revolución Democrática, diciendo, bueno, pues vamos a hacer una pausa en la relación que tenemos con la alianza y vamos a pensarlo. En realidad nunca ni hicieron pausa, ni lo pensaron, porque el PRD, frente al inminente riesgo de extinción, pues no se va a arriesgar a cachar los votos o las posiciones que aún pueda rescatar de las migajas que caigan de la mesa. Decantadas las posiciones de cara a seleccionar candidato a la presidencia, pues se fueron el adoptamexicanos Enrique de la Madrid y anexas. Quedaron Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill. Dentro del PAN hay muchas voces que, si bien es cierto, apoyan a Krill, entre ellas Marco Cortés, el líder nacional, lo apoyan no por su trayectoria, su brillantez, su don de gentes, sino porque ven a Xóchitl como una invasora, como alguien de fuera que no tiene nada que ver ni con los principios, la doctrina, ni la trayectoria de Acción Nacional. Es una revista que llegó al poder jalada por Fox y que aprovechó su posición, insisto, por lo menos eso se ha denunciado ante las autoridades, aprovechó su posición para favorecer a las empresas de su propiedad y de su familia. Hay voces que dicen, bueno, que Santiago renuncie para ya apoyar total y plenamente a Xóchitl. Y Santiago no se va a dejar. Tampoco tiene la certeza de que vaya a ser, puesto que los dados, ya se ha visto, están cargados. Pero en esta maraña que han creado de selección de candidato, Alito y el PRI parece que les van a comer el mandado. Bastó que le pusieran a Xóchitl y a Santiago a una mujer de mayores tablas, brillante en algunos aspectos, sí, pero que después también da unos bandazos terribles. Beatriz Paredes, que le ha dado hasta con la cubeta para reírse a Xóchitl Gálvez. Solo cito la primera con la que de un solo golpe la volcó al piso. Si quieres hablar de combate a la corrupción, pues lo primero que tienes que cuidar es que tú misma no tengas conflictos de interés, no hayas favorecido a tus empresas. Después se hicieron de dimes y diretes. Xóchitl contestó que, pues bueno, Beatriz se refería a sus compañeros priistas que estaban acostumbrados a hacer eso. Y se supone que vamos en alianza. El mismo problema va en Morena, no está exento de ello, con Marcelo, como ya les dije anteriormente, poniendo el desorden ahí, pero sin salirse, nada más estirando la liga. Acá sí hay una verdadera confrontación, no solo al interior del PAN mismo, entre los que quieren un panista y no una revista como Xóchitl, y los otros que dicen, bueno, pues si ya impulsamos, si ya le apostamos, si ya los dados están cargados por Xóchitl, pues vamos con ella, y que renuncie Santiago Krill. Y esas barbaridades que dice Xóchitl en el sur, sureste, la gente no está acostumbrada a trabajar más de 8 horas. No va con su cultura, no instalemos ahí ningún proyecto. Lo hizo ya cuando fue funcionaria, que nos esperamos si llegase a la presidencia de la República. ¿En qué va a terminar todo este lío? Beatriz Paredes, después de un solo golpe tirar a Xóchitl y dejarla ahí derrumbada,
va a una entrevista con López Dóriga y le dice que pues Andrés Manuel López Obrador es un accidente como presidente de la República porque el PRI y el PAN dejaron de hacer las cosas que debían hacer. Cometieron algunos errorcitos. Bueno, sí, tal vez haya sido un error el asesinato de Luis Donaldo Colosio, tal vez haya sido un error peccata minuta el Fobaproa, tal vez, quizá, solamente quizá, haya sido un error las reformas estructurales de Peña Nieto que entregaban todo a los extranjeros. Pequeños errores que podemos pasar por alto, dirían algunos, o por lo menos Beatriz, o los priistas y los panistas. Todo este proceso me ha movido a la risa durante todo este tiempo, porque los veo de verdad dando bandazos. Pero si nos vamos a poner serios, déjenme decirles que también me mueve al llanto, a la preocupación, a la desilusión. No quiero decir todavía a la desesperanza, porque les he advertido en alguna ocasión anterior que Morena va solo frente a la presidencia de la República, muy probablemente se apropie de ambas cámaras del Congreso de la Unión, que su avance geográfico en las gubernaturas va firme, hoy tiene 22, 23, quizá después de la elección tenga 27, y no hay oposición capaz de frenarlo. Ahí sí puede convertirse, corremos el riesgo de un poder omnipotente, un presidencialismo exacerbado, y no hay oposición. No la menosprecio, y cuando digo que me mueve a la risa es por las estrategias y el comportamiento que han tenido tanto sus cabecillas, Claudio X, los pseudointelectuales como Krause y Héctor Aguilar Camín, pero también el desenvolvimiento de sus candidatos, el discriminado Santiago Krill por ser güerito, Xóchitl que de la nada se hizo millonaria, pero que después dice que no porque hay que pagar el IMSS y el Infonavit y prestaciones, y que Lili Telles que se bajó muy rápido o la bajaron. En fin, el proyecto de nación que nos ofrecen, que es pues traigan otro García Luna para que sea otro Calderonato y una guerra contra el narco. No, hay que darles más apoyos a los pobres, a las personas de la tercera edad, a los discapacitados, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos... Primero el proyecto que nos ofrecen, que no convence a nadie, y luego las figuras que nos plantan cara a cara para decirnos de este lado va la jugada, cuando nos vemos vacío de contenido, de ideas, de conocimiento y de verdadero interés por sacar a México adelante. Si por un lado mueve a la risa esas actitudes, también mueve a la preocupación, ya les dije, porque Morena va solo, y no es sano para un país ser gobernado por un solo partido que controle presidencia, Congreso y todo el territorio nacional. Mueve a la preocupación, y yo quiero decir todavía no a la desesperanza, porque tiene que surgir otra oposición. Esta no va a ser la oposición, esta no es la oposición. Este es un bloque que está peleando por los privilegios que perdió, por no perder más y por recuperar lo que le han quitado, o lo que dicen que les han quitado. Esa no es oposición, ese es un grupo de interés que se unió para seguir ostentando el poder. Que debe estar depresivo, necesitan un psicólogo y quizás hasta un psiquiatra para que los medique, porque antaño ponían presidentes y los quitaban. Ahora hasta tienen que pagar impuestos y tendrán que hacer productivas sus empresas si no quieren llevarlas a la quiebra, como Ricardo Salinas y TV Azteca y Electra. En fin, esa no es oposición. ¿De dónde va a surgir la oposición? No la veo por ahora. Una verdadera oposición.
constructiva, propositiva, con el suficiente peso de honestidad y capacidad moral como para enfrentarse a la 4T. No la veo. Primero porque los niveles de aceptación que tiene el presidente, casi del 80%, los que tiene Morena, que se han visto refrendado con sus triunfos en las entidades federativas, no veo que entre esa gente que por primera vez ha sido beneficiada por un régimen, no veo de ahí de dónde pueda surgir una oposición a un gobierno que les ha respondido, por lo menos, para satisfacer sus necesidades básicas. Ahora bien, ¿realmente nos conformamos con un gobierno que sí atienda a los pobres por el bien de todos, solo para tenernos en calma? Insisto, no es sana una posición de gobierno única, un Congreso en manos de un poder único y un territorio nacional en manos de una sola fuerza política. Pero no hay oposición en este país. No los menosprecio. Ya les dije que me mueven a la risa por lo mal que se han manejado a la hora de competir y por los ridículos que han hecho. Desde los intelectuales, pseudointelectuales, hasta los empresarios, hasta los candidatos o suspirantes por alguna candidatura, particularmente la presidencial. No los menosprecio y advierto del siguiente riesgo. El sector empresarial es el poder fáctico y los medios de comunicación, heridos como están, de que son capaces por recuperar el poder. Se los dejo de tarea. Porque hay otro aspecto que es no menos importante. Finalmente, tienen el dinero y tienen el vehículo para hacer lo que quieran. Tienen el dinero y tienen el vehículo para hacer lo que quieran. No doy ideas, pero piénsenlo bien. Ya hubo un magnicidio en 94, tal vez haya sido solamente a nivel disputa política entre grupos de poder al interior del PRI, no lo sé, no lo sabremos nunca, pero ¿de qué son capaces los empresarios, los poderes fácticos, con tal de recuperar sus privilegios? Puesto que por la vía legal, electoral, no van a poder recuperar sus privilegios ni sus posiciones, ¿qué queda en puerta? Se los dejo de tarea tanto a los de Morena, que van felices en un día de campo a la elección 2024, se lo dejo de tarea a los partidos políticos que todavía están peleando a sabiendas de que van a perder la presidencia, pues los pocos espacios que logren obtener vía plurinominales, asegurándolos para ellos. Y por sobre todo se lo dejo de tarea a la sociedad, porque estamos todos en medio de esta disputa que puede llegar a niveles más grandes. Tienen el poder, tienen el vehículo y tienen los incentivos para actuar de otra manera, para no perder el poder y recuperar lo que consideran les han arrebatado. Si empezamos bromeando, esto sí es muy serio. Cuidado con ello. Muchísimas gracias por su atención. Les dejamos ahí la dirección, teléfonos y mecanismos de contacto con nosotros. Yo los espero muy pronto. Cuídense mucho. Hasta entonces.